¿Qué significa esto? Significa que debemos introducir conceptos de seguridad en el paciente quirúrgico. Vamos a describir las características y las indicaciones quirúrgicas. Vamos a valorar los riesgos. Vamos a enfatizar sobre la calidad de la valoración preoperatoria y la importancia de un consentimiento informado, más en esta época en la que los médicos y la actividad médica está en la mira de ¿quiénes? De los abogados. Y ustedes se van a enfrentar cada vez más a estas situaciones legales que ya a los que nos tocó estudiar en otros países, a mí me preocupaba demasiado que en la puerta del hospital existan abogados preguntándole al paciente si le han atendido bien, si había alguna situación que amerite demandarlo y que lo demandaba sin costo. ¿Por qué creen que estos abogados estaban ahí? Por esta palabra. Léanlo, por favor. A ver, ¿quién se atreve a leer? ¿Quién tiene valor? Para que luego podamos discutir en la clase estas palabras. ¿Ninguno? Dice, error médico, dice. Error médico, muy bien. Error médico. El error médico, ¿no? Es una situación que está presente en todos los momentos de la actividad médica. Este error médico tiene una barrera, tiene un freno, tiene una manera de controlar y esto puede evitarse. ¿Ok? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita el error médico? Primero, con conocimiento, que es lo que ustedes están adquiriendo en este momento. Dos, con práctica. ¿De qué sirve tener conocimiento? Ustedes pueden memorizar todos los libros de la carrera y nunca ver un paciente. Van a seguir cometiendo los errores médicos. Y dos, con conciencia. Conciencia por lo que ustedes están aprendiendo y a quién se están dedicando, a quién van a dedicar su vida. Pero este error médico y todas estas medidas de seguridad no son propios de la medicina. Se copiaron de otros sistemas de seguridad que existen en las ciencias. Y esta foto que ustedes ven, ¿no? Es un submarino nuclear que se dice que tienen los sistemas más altos de control de seguridad y tiene los sistemas más altos de respuesta a eventos que no se han presentado. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué creen? Quiero la lista. ¿Quiénes están aquí? Porque esta se supone que es una discusión interactiva, no es un karaoke. Elio, Shirley, Mariana, María Wendy, Natalie, Andrea, Grace. ¿Por qué creen que los submarinos no tienen un sistema de error? O sea, no tienen un margen de error. Porque tiene que ser sí o sí algo hermético. En caso de que haya una pequeña fuga ya, pues están bajo el agua. Por la presión, por todo se ahogan directamente. No puede haber un margen de error. Exacto, ¿no? No puede haber un margen de error. No existe el margen de error porque si no todos fallecen, no todos se mueren. Y estos son sistemas altamente confiables. ¿Por qué se dice altamente confiables? Porque su margen de error es casi cero. Casi cero. En cambio, la profesión médica se considera un sistema de alto riesgo. ¿Qué significa este alto riesgo? Significa que estamos en la cuerda floja, ¿no? Siempre puede existir un evento adverso que no hayamos controlado y el paciente puede sufrir o una complicación que lleve a una morbilidad o a una mortalidad. El récord más alto, no lo digo yo, lo tienen los submarinos y está descrito en su texto base, que es el Schwartz. Y este copia y adecua los procedimientos de seguridad. Las bases son pertenencia individual, o sea, cada uno es tan importante para el resto que se va haciendo una conciencia de pertenencia. Pertenencia a un equipo, pertenencia en el caso de los submarinos a una nación. En el caso de los médicos, pertenencia al equipo de salud que actúa
para el bien de un paciente. Responsabilidad. Bueno, responsabilidad la aprenderán en un futuro porque hoy día llegaron tarde. Atención a los detalles. Los detalles son tan importantes que evitan errores. A veces a los cirujanos nos dicen que es muy obsesivo, que son muy estrictos, que si un cirujano comete errores, los errores los paga el paciente con dolor y el médico los esconde con tierra. Ya ustedes interpreten esa frase, ¿no? Se necesita una integridad moral y el respeto por la otra persona. Entonces, estas bases de la ciencia de la seguridad para el paciente nos va a crear un contexto cultural de comunicación de alta calidad en situaciones de riesgo y estrés altos. Esta es una imagen en la que estamos realizando una cirugía solo para ejemplificar que el cirujano no dirige el equipo quirúrgico, recibe consejos de todo el equipo. De esta actividad aprenden los residentes. De esta actividad aprenden los estudiantes, miren que están alrededor. Y no solo son estudiantes de medicina, también enfermería en su área, anestesiología en su área. ¿Cómo cambiaron? ¿Qué les parece esa imagen? ¿Qué les parece esa imagen, María? Su implemento de bioseguridad es más detallado. Sí, ¿y hay gente alrededor? No, no hay practicantes ni estudiantes. Mira la imagen previa, ¿no? Hay un montón de gente que está aprendiendo y en esta imagen ya no hay nadie. Esta pandemia de COVID nos obligó a protegernos tanto y a proteger al personal que está aprendiendo como ustedes, pero también nos obligó a limitarles en su aprendizaje. Yo estoy completamente en contra de que las clases sean virtuales, porque se le quita esa magia que ustedes necesitan para aprender medicina. Se necesita aprender personalidad, se necesita aprender dedicación, responsabilidad, puntualidad, todas esas cosas que te da la enseñanza presencial. Entonces, ustedes hagan conciencia con sus compañeros, porque ustedes son los que van perdiendo. Ustedes ya llevan 2 años aprendiendo medicina de manera virtual y no es lo adecuado. Vean esta imagen. Solo comparen estas 2 imágenes. Esta en la cual todos aprendemos tocando, viendo, sintiendo, oliendo, escuchándonos bien, y esta que a mí me impresiona como soledad. La teoría del accidente normal, existen los accidentes intrínsecos a las actividades de alto volumen y son inevitables en algunas circunstancias. Quiero que escuchen el audio, si pueden. Doctor, disculpe, creo que no se escucha o no sé si solo soy yo. ¿Los demás escuchan? ¿O escucharon? Nada. Y ya, muy bien, yo se los relato, probablemente sea. Ven, esas cosas se las pierden. Yo les relato, ¿ok? Voy a poner esto en silencio y yo les voy a ir relatando qué es esto. Esta es una cirugía que entramos a operar a un paciente con el diagnóstico de un abdomen agudo por una colecistitis aguda. Pero no esperamos encontrar este magma de pus, sangre y esta perforación. ¿Ven cómo salen las burbujas? Esas burbujas indican que esta vesícula tiene una perforación y una comunicación con el intestino. Por eso salen esas burbujas de aire, porque la vía biliar no tiene, ¿verdad? Entonces, nosotros entramos a hacer
una colecistectomía y nos encontramos con ¿qué? Con un monstruo. Está perforada, hay que hacerle una resección gástrica. Entonces, los accidentes intrínsecos a las actividades de alto volumen son inevitables en algunas circunstancias como esta, ¿no? Y esa es la actividad que nos toca realizar. La ciencia médica, si bien actualmente tiene estándares muy altos de seguridad y de confiabilidad, ¿no? Tienen ese margen de error que habíamos dicho que es permitido, pero cada vez tiene que ser menos, el error tiene que ser en menor número y mejor en menor gravedad. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto con una teoría de las organizaciones confiables. Las personas se apoyan entre sí, se tienen confianza, cuentan con credibilidad y atención, y el ambiente es flexible. Una de las teorías que nos permitió sobrevivir a la prehistoria y a todos los desastres naturales es la adaptación. Y esto de adaptación se traduce en ambientes flexibles en la parte de salud. Debemos crear una cultura de seguridad. La cultura de seguridad es un concepto, ¿no? De que no te pases un semáforo porque te atropellan. Lávate las manos porque si no, la herida del paciente se infecta. Utiliza guantes porque los pacientes pueden ser potencialmente riesgosos de transmitir enfermedades. Entonces, toda esta cultura de seguridad se aplica a todos los momentos de la vida, pero en la actividad médica, ¿no? La cultura de seguridad debe ser maximizada. Vean la realidad. La asistencia médica es un sistema de alto riesgo, ¿no? Siempre estamos, dicen, ay, es que están luchando con la muerte. Sí, muchas veces sí, pero está muy lejos de ser una organización de alta seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces la muerte nos gana, ¿no? Y si no es la muerte, por lo menos la morbilidad, o sea, las complicaciones se presentan aún haciendo las cosas bien. Y cada vez esto tiene que ser en menor número y en menor gravedad, ¿ok? Vean este video. Les voy explicando por si no escuchan. Este es un paciente que le hicimos una laparotomía. Lo estamos operando por una obstrucción intestinal. Y le encontramos esta. Es un asa de intestino que se encuentra a través del mesocolon ascendente. Ustedes vean, han pasado recién anatomía y esta variante no existe. ¿O sí? No existe. ¿Podría ser una malrotación intestinal? Sí, pero esta variante no existe y por eso la documentamos. Esta asa de intestino que les estoy marcando con el cursor atraviesa el mesenterio en una especie de un loop, ¿no? Como un corbatín, estos corbatines que utilizamos para el cáncer de mama, AIDS y demás, hace un loop, una asa, y atraviesa el mesenterio. Y esa variante no existe, y esa variante no nos preparan para responder a algo así. Entonces, en el año 2008, se hizo un estudio que demostró que el error es humano, dicen. El error es humano y se debe construir sistemas en salud seguros. ¿Por qué se identificó esto? Que el error es humano, pero se deben construir sistemas de salud seguros. Porque en Estados Unidos se hizo el estudio y aproximadamente, ¿no? 44,000 personas identificadas y probablemente más de 98,000 personas solo en Estados Unidos para el 2008 murieron en los hospitales a consecuencia de, otra vez lean, algún voluntario, ¿cuál es la palabra clave en este párrafo que está subrayado? El error médico. Entonces, y este error médico, vean la siguiente frase, que potencialmente era
prevenible o podía ser prevenido. Entonces, se desencadenó el 2008 recién una campaña para hacer, para disminuir este errar es humano, este concepto de errar es humano. Alguien se moría, es que somos humanos, no podemos. Es que no aguantó la cirugía y se murió. Es que no, pues no podemos saber todo, solo Dios es el que no falla. Eso es muy cierto, pero los humanos podemos disminuir nuestros errores haciendo las cosas bien. Una evaluación del progreso y de las prioridades emergentes en la seguridad del paciente demostró el 2018 que la cantidad de errores disminuyeron de manera impresionante solo cumpliendo ciertas condiciones que ya hablamos en una de las diapositivas. Pertenencia individual, responsabilidad, atención a los detalles, profesionalismo, integridad moral y respeto mutuo. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas hicieron que este concepto de errar es humano se cambie por una conciencia de seguridad. Y esto es lo último. He hecho una revisión buscando cierta información actualizada y el último es del 2020, ¿no? El 2020, con el objetivo de disminuir los errores, ¿no? Se empezaron a idear ciertas estrategias para disminuir las complicaciones médicas. Y ustedes vean, dice, el impacto en los pacientes, proveyéndoles el acceso a sus expedientes electrónicos como una medida de seguridad y calidad en los cuidados de los pacientes, ¿no? Esta es una revisión, es un metaanálisis y miren la conclusión. Dice, el metaanálisis, ¿no? Demuestra que los pacientes con acceso a su expediente electrónico disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada con mayor eficacia que los que no conocen su expediente. ¿Qué significa esto? Que ya el conocimiento médico, ¿no? Que traíamos así escondido como si fuese nuestro tesoro. Ay, it's my precious. No es tan así. O sea, tenemos que compartir esa información ¿con quién? Con el paciente. Señor, usted está mal, es diabético y se ha hecho diabético porque está obeso, porque fuma, porque come en demasía y todo esto ha hecho que haga resistencia a la insulina. Educación. Encima le prestan sus laboratorios, ¿no? Usted tiene 9 de hemoglobina glicosilada, ahora tiene 7 y ahora tiene 6. El paciente va haciendo conciencia y resulta que eso había sido, compartir esa información había sido más seguro. Lo mismo sucede en cirugía. Antes de esto. Lo mismo sucede en cirugía. Este concepto de compartir la información con el paciente debe ser una rutina en la medicina actual, ¿no? Ya no es, hay una frase que detesto y la he escuchado muchas veces, pero ¿para qué le voy a decir si usted no va a entender? ¿No? Esa frase, pues, es muy hasta ofensiva para el paciente. Puede que el paciente sea un colega nuestro. Bien, quiero que vean este video. Qué lástima que no puedan tener el audio, pero les invito a ver el tráiler de esta película y recordar esta clase. ¿Sí escuchan el audio o no? O nada, sí. A ver.
Bien, se las recomiendo, ¿eh? Esa película que se titula Soli es una película que definitivamente ejemplifica mejor lo que son los sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad a los cuales uno se va preparando continuamente, pero siempre existe algo para lo cual no estás preparado y tienes que responder en base a ¿qué? A conocimiento, experiencia que te da la práctica y responsabilidad. ¿Ok? La ciencia en medicina que se respalda en el uso de medicina basada en evidencia. Por favor, aprendan esto. Medicina basada en evidencia. No es lo que yo diga. No es lo que diga el doctor 1 o 2. No, tiene que ser una medicina basada en evidencia, que es lo que les he mostrado aquí. La medicina basada en evidencia se traduce en metaanálisis, estudios controlados, doble ciego, que nos permiten tomar decisiones más seguras. La creación de la cultura de seguridad es un compromiso constante con la seguridad como prioridad del más alto nivel. El reconocimiento de que la organización es de alto riesgo y está propensa al error como consecuencia de una actividad rutinaria, ¿no? Nos va a hacer despertar y nos va a hacer conscientes de que esta creación de la cultura de seguridad debe ser aplicada en cada momento de nuestra vida. La expectativa de colaboración entre diferentes niveles de autoridad, y esto quiero que se entienda bien, son diferentes niveles de autoridad para la mejor función del equipo. No se trata de ser autoritarios, entiendan bien la palabra. Niveles de autoridad es una cosa y autoritarismo o autoritario es otra cosa. La disposición de la organización a dirigir recursos para atender preocupaciones con respecto a la seguridad debe ser un concepto o una finalidad de todas las entidades. Las causas principales de errores, miren, se hizo un estudio del 2004 al 2012, ¿no? Y esto está en su libro, en el texto base del Schwartz, y los factores humanos son los principales motivos o causas de errores para que se presenten complicaciones. El impacto en las rondas informativas, resulta que llega el turno de la mañana y el turno nocturno ya está esperando 5 minutos antes en el reloj tiqueador. Y los pacientes, ya están anotados en los censos y no hay esa comunicación, no hay ese equipo de trabajo. En el caso de y debo decirlo, ¿no? Los cirujanos son los únicos que se quedan con el paciente y eso deberíamos corregir en los quirófanos. Las enfermeras se van, anestesiólogos cambian el rato que quieren, entonces eso es un error que tenemos que corregir. Listas de verificación de seguridad quirúrgica. Ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho un modelo generalizado para que se haga una cirugía segura, en el sitio seguro, en el paciente adecuado y en el momento indicado. Antes de la inducción de la anestesia se le pregunta al paciente de qué lo van a operar, qué lado lo van a operar, porque resulta que se han quitado extremidades sanas. Ustedes ya tenían conciencia, hace como 3 años han quitado un riñón y era el único riñón sano que le quedaba al paciente. Entonces, estas listas de verificaciones mejoran la seguridad quirúrgica. La incidencia de errores de identificación en 1000 piezas quirúrgicas. Miren, el no anotar el nombre del paciente y la pieza quirúrgica que está yendo en el frasco es el principal motivo de error al momento de hacer o de mandar las piezas quirúrgicas al estudio histopatológico. Diferencias en la percepción de trabajo en equipo entre cirujanos y enfermeras. ¿Quiénes creen que trabajan mejor? El cirujano dice, la enfermera quirúrgica y su equipo trabajan bien. Y la enfermera, ¿qué dice? El cirujano y su equipo ni se llevan. Nos dan 48% de calificación y nosotros 87%. Trabajan mejor en equipo las enfermeras, definitivamente. Eventos quirúrgicos que nunca deberían suceder. Cirugía realizada en la región corporal incorrecta. Les mencioné. Extremidades amputadas, riñones retirados, pulmones retirados. Cirugía realizada en el paciente incorrecto.
resulta que tenían que operarlo de la vesícula y le terminan quitando el vaso. Procedimiento quirúrgico incorrecto realizado en un paciente, tenían que hacerle un cateterismo cardíaco y le terminan haciendo un bypass coronario. Retención accidental de objetos extraños en el paciente. Cada cierto tiempo vemos en las noticias, le dejaron una pinza y se murió, le dejaron una compresa y se murió. Y esto, muerte transoperatoria o postoperatoria inmediata en pacientes clase 1 de la American Society of Anesthesiologists. Entonces, estos pacientes clase 1 son ustedes o yo. Son pacientes que no tienen antecedentes, que son jóvenes, no tienen enfermedades, no toman medicamentos. Y que se muera un paciente en estas condiciones, eso es un evento quirúrgico que nunca debería suceder. Algo se nos pasó. Valoración prequirúrgica. La valoración prequirúrgica, que también es el motivo de la seguridad, es un protocolo de estudio que permite establecer un estado físico y la historia médica con que se lleva al establecimiento de un plan pre, trans y posoperatorio para el cirujano, el anestesiólogo, el trans y el posoperatorio inmediato, el rehabilitador, el pre, el trans y el posoperatorio. Entonces, todo el equipo tiene que hacer una valoración prequirúrgica, pero no solo pensando en el antes, sino el durante y el después de la cirugía. Estas valoraciones prequirúrgicas, ¿no? Nos permiten identificar qué pacientes requieren evaluaciones, qué aspectos debe incluir la evaluación, cuáles son los criterios clínicos de riesgo, cuáles son los criterios clínicos de riesgo perioperatorio. Por ejemplo, si yo voy a hacer una colectomía, el riesgo puede ser, colectomía quiere decir quitar el intestino grueso. Y el riesgo puede ser que no pegue la anastomosis. La anastomosis es la unión entre los dos intestinos gruesos. ¿Y qué sucede si no pega o si no cicatriza? Hace peritonitis y el paciente tiene que terminar con colostomía o tiene que terminar con una sepsis o tiene que terminar con el abdomen abierto o múltiples cirugías. ¿Con qué calificaciones se cuenta para valorar el riesgo quirúrgico? Sus indicaciones, eso vamos a ver ahorita. ¿Y qué estudios de laboratorio y gabinete deben realizarse? Solo los indicados. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. En cuanto a los laboratorios y gabinetes, tiene que ser lo que necesita el paciente y lo que está indicado en la medicina basada en evidencia. No hazle por si acaso. Si alguna vez les escucho decir eso, tengan por seguro que los voy a desconocer, ¿eh? No, eso no es una práctica segura. No es hazle por si acaso. No, eso más hazle. Al final igual él paga. No, o esto, no, ni siquiera él paga, paga el seguro o paga el SUS. Y eso no está bien, no es una respuesta de un médico, tiene que ser el laboratorio indicado y el gabinete también indicado para el procedimiento o la enfermedad que tiene el paciente. Objetivo de la valoración prequirúrgica es detección del riesgo quirúrgico en forma oportuna, prevención y reducción de complicaciones perioperatorias en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, porque la cirugía cardíaca tiene otra valoración, disminución de la morbilidad y morbilidad perioperatoria, reducción del número de cirugías no cardíacas, incidir en una mayor seguridad del paciente y del personal de salud y el uso racional y optimización de recursos materiales. Continuando con los objetivos de la valoración prequirúrgica, debemos de tener una detección oportuna y referencia para evaluación y tratamiento. Resulta que muchos de ustedes saben que nos dedicamos a hacer cirugía de obesidad, ¿no? Y la detección oportuna, ¿qué es? Es un paciente psiquiátrico, pero tiene obesidad, sí, pero primero tiene que curarse o tratarse o estabilizarse la parte psiquiátrica, sí, pero además es diabético, entonces que vaya al endocrinólogo. Sí, y tiene antecedente de un infarto, sí, que vaya al cardiólogo. Entonces, una vez que todas las especialidades y toda la magia de la medicina ha hecho que este paciente se estabilice para un mejor resultado, lo operamos y después de operado vuelve a ir a unas reevaluaciones por las especialidades involucradas. Entonces, esto se refiere a la referencia para evaluación y tratamiento. Incidir en un mayor índice de satisfacción del paciente,
paciente bien tratado, bien cuidado, siempre va a ser un paciente satisfecho. Reducir las demoras quirúrgicas, ¿no? ¿A quién le gusta ir y que le den una orden de laboratorio y que le digan para dentro de 3 meses regrese? Por ahí pues ya está muerto. Reducir las cancelaciones quirúrgicas. Actualización médica, esto nunca debe perderse en ustedes. Incrementar la referencia oportuna y eficiente de pacientes con riesgo preoperatorio al nivel de atención adecuado y mejorar la calidad asistencial. Esos son los objetivos de la valoración prequirúrgica. Esto solo es como un corolario y la escala modificada de Shekele y Coles nos dice o nos habla de la evidencia. Nos habla de categoría de evidencia y fuerza de recomendación. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros decimos los médicos puede tener una categoría y puede tener una recomendación. La categoría, ¿no? Cuanto más cercano a la verdad está, es una categoría 1A. ¿Sí? Aquí en la esquinita superior izquierda. ¿Por qué no tengo cursor? Aquí en la esquinita superior izquierda se ve 1A. Y alguien puede leer, por favor, ¿qué dice? ¿Qué es la categoría 1A? Evidencia para metaanálisis de los estudios clínicos aleatorios. Aleatorios, ¿no? ¿Alguien sabes qué quiere decir un metaanálisis? Si no sabes, yo te explico, ¿eh? No sé, doctor. Muy bien. Un metaanálisis es un estudio que se ha hecho en base a muchos estudios, no es redundancia. Cada uno de estos estudios, a su vez, involucra cientos o miles de pacientes. Y estos estudios de cientos o miles de pacientes se seleccionan para ver si cumplen los criterios para entrar al metaanálisis. Entonces, el metaanálisis es la punta de la pirámide en cuanto a evidencia. Es lo más cercano a la verdad, ¿ok? Ahora ya queda claro que la evidencia, ¿no?, tiene categorías y lo más cercano a la verdad es la categoría 1A. Vean la categoría 4. La categoría 4, ¿no?, es una categoría que dice comité de expertos, investigadores, gente que está haciendo ciencia y está desarrollando las cosas. Ellos son los expertos. O que tiene miles de casos operados de una enfermedad. Entonces, ellos tienen una evidencia y una categoría de evidencia, pero es el último peldaño o la base de la pirámide en cuanto a la verdad. ¿Ok? Valoración por medicina interna para la valoración prequirúrgica es aquí vean, es recomendado y es una categoría D. Valoración por medicina interna. Estos de medicina interna, estos doctores, tienen una clasificación que se llama de Goldman. Es un instrumento que ellos utilizan para valorar el riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos, y es se los muestro nada más para que ustedes los conozcan, y tiene ciertos criterios a los cuales les asignan puntos. Estadio cardiovascular, ¿no? Y dice, a ver, tiene edad mayor de 70, 5 puntos. Edad, índice de infarto miocárdico hace más de 6 meses, 10 puntos. Galope o S3 con tercer ruido, 11 puntos. Y así van haciendo su calificación. Y le ponen unos grados aquí en la esquina inferior izquierda. Ustedes vean, dice grado 1, 2, 3 y hasta 4, ¿no? Y nos dicen el porcentaje de morbilidad y estadísticamente el porcentaje de mortalidad. Esto es la clasificación de Goldman para ver la morbilidad y la mortalidad de un paciente cuando va a ser operado. ¿Queda claro esto que es la escala de Goldman para todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien.
El riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico ya está establecido para ciertos procedimientos y también se divide en 4 grados: menor, intermedio, mayor y mayor. Entonces, ¿por qué hay estos dos mayores? Es porque hay cirugías más graves que otras y nosotros decimos 4 mayor, ¿no? Reemplazo articular completo, por ejemplo, el paciente puede fallecer. Cirugías pulmonares, que te quiten un pulmón, a ver, tolera, que te quiten medio hígado, ¿no? A ver cómo toleras el posoperatorio. Las colectomías totales, que te quiten todo el intestino grueso. ¿Y el paciente puede sobrevivir? Sí, pero el riesgo es grado 4. No todos los pacientes necesitan todos los estudios. Deben ser específicos para lo que se requiere, ¿no? Un paciente joven requerirá básicos, un paciente adulto requerirá o senil requerirá un poco más, y un paciente anciano o de 90 años ya requerirá casi todos los estudios, si es que vamos a hacer cosas que son de riesgo quirúrgico grado 3 o 4. La mortalidad en cirugía no cardíaca es baja. Y memoricen estos números, es de 0.15 a 0.3%. Ese es el riesgo de morir en cirugía no cardíaca. La cirugía cardíaca es arriba del 3%. ¿Ok? Y las complicaciones ocurren en un porcentaje menor a este 0.15%. Algunos de los que han rotado conmigo me han escuchado decir, no, que de 1000 pacientes, menos de 1 se complica. Pero es necesario decirle al paciente, ¿sabe qué? Usted puede tener una complicación por esta situación, incluso puede morirse. Ay, doctor, y dice el paciente, no, doctor, no, lo que pasa es que usted no quiere operarme y quiere hacerme asustar. No, es porque existe esa mortalidad y resulta que ese paciente justo se muere y luego el doctor Montes va a ir a la cárcel por no haberles avisado. La valoración cardiológica no se justifica por la presencia de 5 factores. Prioridad de la cirugía, en cirugías que son en pacientes de mayores de 40 años. Existencia de condiciones cardíacas activas. Un paciente joven que tiene un flutter auricular o que tiene un Wolff-Parkinson-White o una enfermedad de estas. Riesgo de la cirugía a un paciente joven que le han apuñalado y que está en un estado de shock grado 3, 4, pues no le vamos a pedir una valoración cardiológica, ¿no? Capacidad funcional. Capacidad funcional, un paciente fumatérico de 2 cajetillas por día, seguro necesita valoración cardiológica. Existencia de factores de riesgo también justifican. La cirugía de emergencia es la única que no justifica una valoración cardiológica. ¿Ok? La cirugía de emergencia. El resto tiene sus indicaciones. El riesgo anestésico lo está, o la clasificación de ASA, que es una sigla, dice que en la clase 1 es el paciente sano, como nosotros. ¿Y qué dijimos en una diapositiva previa? Dijimos que un paciente sano con una clasificación de ASA grado 1 no debe fallecer. Es más, no debe complicarse. Pero vean, el grado 5. Quiero que lea a alguien de ustedes. El grado 5, por favor. Paciente que se opere o no tiene el riesgo inminente de fallecer dentro de las 24 horas posteriores a la valoración. ¿Qué te impresiona de ese concepto? Que, doctoros, el paciente tiene, o sea, tiene un riesgo que tiene una probabilidad de poder fallecer, digamos, dentro de 24 horas. Que es el último chance que tiene de sobrevivir. No hay más. O sea, no lo operas y se muere. Lo operas y puede morirse en 24 horas. Pero puede existir esa luz al final del camino y
Resulta que haces bien tu cirugía, recibe buena reanimación, tiene los mejores medicamentos y el paciente sobrevive. Ah, una estrellita para el cirujano que haya llevado a cabo esta cirugía, ¿no? Bien, ese es un bien. Y resulta que un paciente con clase 1 de ASA muere. ¿Qué es para el cirujano? Un tache, ¿no? Aplazo. Resulta que existen, hemos hablado de que la medicina no es un sistema que pueda ser de alta seguridad, que tiene siempre ese margen de error. Pero si no le decimos al paciente o cometemos el error de decirle, no, todo va a salir bien, tranquilo, está en buenas manos, son las mejores manos, y el paciente muere y no le hemos dicho que podía morirse, ahí vienen los problemas. Y el grado 6, ¿no? El grado 6 del riesgo anestésico de ASA o la clasificación de ASA es muerte cerebral y estos pacientes donarán sus órganos con un propósito de trasplante. En Bolivia no existe una normativa para la obtención del consentimiento informado todavía. El enfoque de esta clase es optimizar la detección de riesgos quirúrgicos en pacientes sanos o con morbilidad para realizar de manera segura el tratamiento quirúrgico de las enfermedades que así lo requieran en la población. Bueno, a pesar de haberme hecho esperar y haberme enojado, siempre es un gusto dar la clase teórica. Espero que para la siguiente ya pueda ser presencial y nos veamos y así nos conocemos en un aula. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responderle. Doctor, entonces, si no hay una normativa establecida de consentimiento informado, ¿en qué nos basamos? O sea, ¿qué nos respalda para decir que le hemos explicado al paciente todo el procedimiento y lo que puede pasar? Perfecto. No existe una normativa nacional, pero existe la normativa y las recomendaciones de la OMS. De hecho, la hoja que les mostré es una hoja que está dada de seguridad del paciente o el checklist transquirúrgico está dado por la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y de ahí cada institución está en la libertad de copiar y de adecuar de acuerdo a sus necesidades. Lo mismo sucede con el consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser individualizado para cada paciente, ¿no? Y ahí tú llenarás en los espacios que quedan, le estoy informando que usted puede tener una lesión de vía biliar en caso de una colecistectomía. Le estoy informando que usted puede sangrar mucho en el caso de una hepatectomía y esto puede llevarle a necesitar transfusión sanguínea. Y resulta que es un testigo de Jehová. Y no le has avisado y lo transfundes, ten por seguro que te van a causar problemas y te van a corretear toda la vida. Entonces, cada consentimiento informado debe estar adecuado al paciente, ¿no? A la realidad del medio y debe ser explicado en palabras sencillas. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, ha sido un gusto. Los espero en la siguiente clase, que es trauma de abdomen. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Doctor.